Bueno, como decía el borracho ahí en mi provincia, antes de hablar quiero decir una palabra. Una especie de, como le llaman, avisos parroquiales, ¿no? Eh, Mañana vamos a estar con las compañeras del Sindicato de Ama de Casa en la calle Solís 760 en una charla, también haciendo una celebración del Día de la Mujer con este enfoque que tenemos nosotros que creo que recupera la tradición del peronismo. Mañana a las 2 de la tarde, ahí voy a estar, las que quieran acompañarnos, mucho gusto, y vamos a ponerlo por Zoom también. Así que cualquier cosa después me preguntan, no sé si habré compartido un flyer por ahí. O como dice la Nidia, un volante digital. Bueno, los otros recordatorios es que el jueves vamos a estar en la Plaza Dorrego, en San Telmo, con Guillermo, en esos encuentros con vecinos que se hacen públicos, así que estamos todos invitados, está buenísimo si acompañamos y sobre todo si invitamos y si pensemos si hay gente que vive por ahí que le podamos decir que vaya. Por otro lado, como seguimos en la campaña de conseguir las adhesiones para terminar el trámite de aprobación del partido, mañana nos juntamos 5 de la tarde allá en la calle Tucumán 810 para trabajar con la ficha. Y los demás, los que no van el martes, los que quieran y los que puedan, acuérdense de seguir buscando las adhesiones que necesitan. Y el viernes, en la unidad básica de Carlos Calvo, va a haber un acto solemne, ustedes habrán visto, donde les voy a leer porque donde Guillermo Moreno va a recibir 2 de las cartas enviadas por uno de los miembros del operativo Cóndor. Muy bien, nosotros recordamos a Malvin y tenemos la memoria de lo que es histórico y tenemos la conciencia de los riesgos presentes. Así que también ahí vamos a acompañar, eso es Carlos Calvo llegando a Salta. Y los domingos están los compañeros de Lío, como siempre, con el ajedrez en Parque Patricio. Así que bueno, todas y todos invitados y estamos en acción porque queremos a puro peronismo estar en la capital. Y quiero decirle a los que vienen por primera vez y sobre todo contarle a la Claudia que este es un espacio que venimos desarrollando más o menos desde noviembre del año pasado, cuando pasaron las elecciones, con la idea de que nosotros tenemos que compatibilizar la acción de construir el partido, de afiliar y demás, con nuestra propia formación como cuadros políticos, que nos hace mucha falta, que la política se ha ido convirtiendo demasiado en una cosa demasiado superficial, poco reflexiva, y que aún a nombre del peronismo muchas veces se ha tomado distancia, dramática distancia, de lo que es la doctrina, de lo que son los principios, de los valores que tenemos que defender, y eso, bueno, ha ido minando mucho de la conciencia de mucha dirigencia política, y nosotros, por supuesto, estamos contentas y orgullosas que sobre todo la prédica de Moreno atrae muchos jóvenes y bueno, nosotros que ya no somos tan jóvenes, también necesitamos volver a esa reflexión y a la formación, volver a leer a Perón, que capaz que hacía tiempo que no lo leíamos, volver a mirar esos textos en el análisis de la actualidad. Y yo te quiero agradecer, Claudia, que hoy estés aquí con nosotros. Nosotros hacemos 3 lunes por mes un encuentro por Zoom y un lunes por mes, el de la semana que viene va a ser presencial en la calle Corrientes 2510, sexto piso. Va a hablar Guillermo sobre el tema de política internacional. Hacemos una vez por mes presencial para que podamos hacer intercambio, vernos y qué sé yo, tomando generalmente un tema de actualidad. Y los otros lunes tomamos un tema de doctrina, tomamos temas económicos y tomamos temas que tienen que ver con la gestión de gobierno, porque somos conscientes que el peronismo de la capital tiene la función de aportarle votos a un proyecto nacional, más que de poner un intendente, más importante que poner un intendente, que es ciertamente desde el punto de vista del proyecto nacional es irrelevante, de hecho, ni habría hecho falta y bastante dañino es lo que se reformó en el 94, pero en cambio sí es un volumen el de la capital que importa cómo incide en la elección nacional. Pero también tenemos que ser cuadros preparados para que cuando haya un gobierno peronista encuentre quien colabore en cada uno de los roles de las funciones que ahí aparecen.
A vos yo no te conozco personalmente y estoy muy contenta de que hayas aceptado venir a darnos esta charla. Yo voy a comentar después un poco el currículum de la Claudia, pero yo antes de leer el currículum de ella, quiero decirles que algunos protestan por Twitter o todo eso, pero la verdad es que yo he descubierto a la Claudia leyendo las cosas que ella publica principalmente en Infobae, pero también las cosas que tuitea. Casi de casualidad o no sé, porque alguien habrá compartido, porque los puntos de vista que la Claudia expone sobre diversos temas, generalmente todos aquellos que son como se dice, poner el dedo en las llagas, ¿visto? Llevar la discusión a los puntos, justamente aquellos que se disimulan, que no se tratan, que se ocultan. Y yo veo tu coraje intelectual, tu preparación y, ¿sabes qué? Tu militancia. Yo veo la militancia de Claudia en esto de no dejar que nos terminen de penetrar la cabeza. Y eso para nosotras, Claudia, en este esfuerzo, en cierto modo, modesto que nosotros hacemos de formación de cuadros, es muy importante. La Claudia ha nacido en la capital y se ha criado en Chaco. Ahí en Chaco la levantaron en el golpe. Ella militaba en la Unión de Estudiantes Secundarios, peronista desde chica. Es licenciada en Historia, pero desde hace más de 20 años trabaja en el periodismo. Y eso también se nota, porque tiene mucha cualidad para difundir, para comunicar, pero tiene mucho contenido. Digo yo, lo que yo veo, ¿no? No es como un periodista o una periodista que repite lugares comunes, sino muy por el contrario, es una peronista, sí, es una peronista que es periodista que abre caminos, que pone al debate como nosotros procuramos también ser, ¿verdad? Abrir el camino para no permitir que ni entre los amarillos ni entre estos nos eliminen del mapa. Así que bienvenida, Claudia, a este encuentro nuestro y nosotras con todo gusto te escuchamos. Te he hecho un currículum medio así nomás, discúlpame un poco. No, está bien, no hace falta más. ¿Se me escucha ahí? ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Nos silenciamos todos los demás. Bueno, te agradezco tus palabras de bienvenida. Yo tengo un apunte preparado, si les resulta muy largo y tedioso me dicen y me interrumpen si hace falta, pero me lo anoté porque quiero realmente comentarles algunas cosas importantes sobre la historia, digamos, de lo que el peronismo hizo por la mujer y la diferencia con lo que estamos viviendo hoy, ¿no? El discurso que hay hoy. Y hace poco leí un libro de un francés que acaba de salir, que se llama Emmanuel Todd, es un antropólogo, historiador también, y él en ese libro dice algo sobre Francia que yo sentí que parecía que estuviera hablando de la Argentina, porque él dijo que Francia es un país donde la emancipación de las mujeres tuvo lugar en ausencia de un movimiento feminista fuerte. Francia, dice, es bueno, el país del amor, sabemos esa fama que tiene Francia de ser un país donde las relaciones son muy libres, es real, siempre hubo mucha igualdad entre el hombre y la mujer en los vínculos. Es un país poco machista y donde, bueno, como digo, ahí el hombre respeta la libertad sexual de la mujer, que es algo poco usual generalmente, y él dice, nada hacía prever que en Francia podía surgir un movimiento que propone el antagonismo entre los sexos, es decir, lo que está pasando ahora que él le llama feminismo de la tercera ola. Y yo pienso que la Argentina también es un país donde me sentí identificada con eso porque las argentinas nos emancipamos sin que existiera en la Argentina un movimiento feminista, no estoy hablando de mujeres participando en política, hablo de movimiento feminista en el sentido como se está expresando hoy. Yo creo que somos afortunadas las argentinas por dos motivos. Primero, vivimos en un país realmente avanzado en materia de igualdad de sexos, y no de ahora, hace mucho que es así. Y somos un país, eso se debe a dos razones. Una, que somos un país de cultura cristiana, porque si ustedes se ponen a pensar, ponen el mapa del mundo,
el mapa de los derechos de la mujer y le superponen el mapa de las religiones, los países donde la mujer es más libre, donde tiene más igualdad con el varón, son los países de tradición judeo-cristiana, por decirlo ampliamente, ¿no? Y por el otro lado, lo esencial, ¿no?, es porque en la Argentina existió el peronismo. Esa ventaja que tenemos las argentinas, y en particular las peronistas, pero no es solo por el voto femenino, porque lo que más se promociona, digamos, es el voto femenino, que sería una conquista de Evita. En realidad, las cosas no son tan así, digamos. Perón y Evita se conocieron en enero del 44, y en ese momento ya Perón había empezado una política hacia la mujer desde la Secretaría de Trabajo. O sea, él crea la División de Trabajo y Asistencia a la Mujer con la finalidad de regular el trabajo femenino, proteger la maternidad y formar a las mujeres. Perón fue un verdadero adelantado en materia de participación femenina y de trato igualitario a la mujer. Ustedes piensen que Perón y Eva, cuando él empieza esta carrera política, se acelera su carrera política, ellos eran amantes, eran concubinos, o sea, vivían juntos sin estar casados. Y estamos hablando de la década del 40. Y él, que era un militar, o sea, que venía de un sector que supuestamente era muy conservador, sin embargo la sentaba a Evita en las reuniones. Él recibía gente en su casa, ¿no?, políticos, militares y demás, la sentaba como una man, la presentaba a todo el mundo. Bueno, eso era muy transgresor en la época, por eso digo que Perón fue un adelantado en este sentido. Encima ella era actriz, o sea, una profesión que no era muy bien vista socialmente todavía. Entonces tenemos que decir que Perón estuvo a la vanguardia de la liberación de la mujer. Y eso es algo que las feministas tradicionales no pueden reconocer. Y el feminismo actual, cuyo eje es el antagonismo de sexos, es una guerra de sexos lo que ellos promueven, no puede admitir que un hombre, un varón hecho y derecho, y encima militar, fue el que le dio poder y participación política a la mujer en la Argentina por primera vez. Eso es contrario al esquema que ellas tienen, al dogma que han instalado sobre cómo es la relación entre varón y mujer. Es decir, en la relación varón-mujer ellos la conciben únicamente como opuesta, digamos. El varón explota a la mujer, punto. O se aprovecha, o es una aprovechadora en potencia, si no lo ha hecho ya, lo va a hacer, en fin. Entonces, ¿cómo puede tragar ese feminismo que un varón le haya enseñado a una mujer cómo se construye el poder político? Porque eso es lo que Perón hizo con Evita. Bueno, eso para mí es mucho más importante incluso que el voto femenino. ¿Por qué lo digo? Porque el voto se le estaba concediendo a la mujer en todo el mundo. Si bien, bueno, lo hizo Perón, sí, lo hicieron Perón y Evita, pero ya era algo que venía, era en la ola. Ahora, el lugar que él le da a la mujer en la política, eso es algo mucho más novedoso, ¿no? Perón, además, hay otra cosa que me parece importante en contraste con los políticos de hoy, no tenía reparos en hablar de sus sentimientos. Y esto es un atributo del varón, digamos, que no es machista, el varón que reconoce a la mujer como un par. Y acuérdense que cuando él es derrocado, uno de los primeros textos que escribe en el exilio el título es ¿Cómo conocí a Eva y me enamoré de ella? Eso es algo que los políticos de hoy no hablan de esa manera. No ponen a la mujer, digamos, en esa paridad. Para el esquema mental actual, es decir, para el feminismo que está hoy de moda, es mejor negar la esencia de esa pareja. Algunos incluso postulan una oposición imaginaria entre ellos dos. Por ejemplo, el famoso eslogan, si Evita viviera tal cosa, si Evita viviera tal otra, es una permanente tendencia por diferenciarla de Perón y enfrentarla con Perón, como si ella hubiese podido existir sin él. Soledad Palomino es una profesora, a lo mejor ustedes la conocen, profesora de Ciencias Políticas en la UBA, que ella escribe mucho sobre este tema del Partido Peronista Femenino, tiene varios trabajos escritos, y yo la entrevisté una vez y ella me dijo lo siguiente: Evita y Perón son una unidad, no se puede pensar al uno sin el otro. Sin embargo, primero fue Perón, y eso también hay que admitirlo. Bueno, eso al ultrafeminismo de hoy lo saca de sus casillas. La mujer para existir tiene que cuestionar al sexo opuesto. Y Evita nunca desafió el liderazgo de Perón. Todos los intentos que hay de oponerla al general son en realidad una traición a su trayectoria y a su memoria. Cuando ella hablaba con la gente, incluso lo hacía en nombre de Perón. Si revisan sus discursos van a ver que permanentemente ella habla en nombre de él. Eran dos líderes carismáticos que se complementaban maravillosamente, pero reitero, fue Perón el que le enseñó a Evita construir poder político.
El peronismo es, por lo tanto, un movimiento en cuya matriz fundante está esa pareja ejemplar, paradigmática. Es un modelo de cooperación entre un hombre y una mujer en el poder. No es el único, ¿no? Ha habido otro, por ejemplo, Fernando e Isabel, los católicos, los reyes católicos tuvieron un matrimonio muy igualitario. Bueno, no me voy a desviar, pero es un tema que me encanta, pero es una pareja también ejemplar en ese sentido. Bueno, pero para el peronismo, es decir, el hecho de que hayamos nacido a la vida política de esa manera es algo que no debe sernos indiferente, ¿no? Si yo les pido, por ejemplo, que ustedes nombren a una mujer radical que se haya destacado en la política, les va a costar muchísimo encontrar. Por mucho tiempo los radicales, hasta hace poco, tenían a Florentina Gómez Miranda, una señora ya mayor, que la llevaban a todos lados porque no tenían otra. Si uno piensa en cambio en el peronismo, hacemos una larga lista de mujeres que en distinto grado, digamos, siempre tuvieron mucha participación. Y además, también Perón hizo lo mismo con su otra esposa, es decir, las dos esposas que tuvo durante su vida pública, las dos tuvieron una intensa participación en política. Es decir, que no solo Perón les dio el voto y la posibilidad de ser elegidas a las mujeres, sino les enseñó cómo organizarse. El Partido Peronista Femenino se crea en julio del 49, mucho antes del voto, con miras, ¿no es cierto?, a promover, ir organizando a las mujeres para participar de la elección, que iba a ser, la primera iba a ser en el 51. Eva forma entonces una red de mujeres en todo el país, que es una experiencia además única en su género, es de vanguardia esa experiencia, tampoco la rescatamos lo suficiente, creo yo. Ella elige a 23 mujeres para cubrir todo el territorio, provincias, y en esa época algunas eran territorio nacional todavía, y les dijo, no quiero que sean caudillas, no querían sobre todo Perón y Eva que entraran en la misma interna que ya se estaba produciendo en el partido masculino, digamos. Y las organizan de una manera radial para responder a la conducción como una herramienta ágil para transmitir política. La mayoría de estas primeras evitas, como le decían los políticos, le decían evitas, eran maestras, pero también había más de casa que ya venían colaborando con Eva en la fundación. Y hay una cosa interesante que también me comentaba Palomino, Soledad Palomino, que si eran casadas, las trasladaban a la provincia donde tenían que ir a hacer su trabajo político con toda la familia y le buscaban un trabajo al marido. Bueno, que una familia se traslade por el trabajo de una mujer ya también era algo transgresor en esa época. Hoy, digamos, lo común era lo contrario, ¿no? Bueno, Evita quería que tuvieran carisma, capacidad para dar discursos y a la vez formación para escribir documentos, en fin. Ellas desembarcan en esos distritos para censar y organizar a las mujeres, para que se preparen, como dije, para la votación. Y esa experiencia muy rica que tiene la mujer argentina es muy poco estudiada, y directamente las feministas de hoy la ignoran. O sea, ellas son fundacionales. Todo empezó con el Me Too, más o menos, cuando Hollywood, las actrices, y ahí empezó el feminismo. Esa estructura fue muy eficiente y creo, no digo que haya que repetirla tal cual, pero debería ser fuente de inspiración para los que quieran organizar poder femenino hoy. Y si bien era ella lo que hicieron fue organizarla independientemente de los gobernadores, ¿no? Para justamente evitar que fueran manejadas, digamos, ¿no? Por las conducciones de los partidos en las provincias y demás. Pero en ningún momento tuvieron un discurso de confrontación de géneros como hace el feminismo hoy. Bueno, en concreto, reitero, Argentina fue un país de vanguardia en materia de derechos y participación política de la mujer. Pero esto no lo dice nadie lo reivindica. O se lo hace de un modo parcial y sesgado, como dije, se busca rescatar a Evita en contra de Perón. Pero lo cierto es que en una Argentina donde la mujer todavía no tenía sus derechos civiles y políticos garantizados, surgió un liderazgo femenino que hoy es modelo en el mundo. Y ese hecho fue obra de un varón, esencialmente. En nuestro país pasa como en Francia. El patriarcado, si existió alguna vez, se cayó hace rato. Y se cayó fácilmente, además. Es decir, no hubo una lucha, ni mareas verdes en la calle. Cuando más conquistas tuvimos las mujeres, cuantos más derechos conquistamos, no había un feminismo marchando en la calle. Hoy en Argentina no existe ninguna ley patriarcal, es decir, ninguna ley que consagre supremacía del varón sobre la mujer, ninguna. Cuando yo escribo en Infobae que no hay patriarcado, bueno, me saltan a la yugular, me empiezan a decir de todo, bueno, pero yo entonces les digo, bueno, dígame cuál es la ley o la norma
el decreto, el reglamento, donde la mujer esté por debajo del hombre, que diga, por ejemplo, que hay que pagarle menos en el trabajo, o que diga que la mujer tiene que, en fin, que no puede disponer de los hijos o de su bien. Bueno, no hay nada, no existe. Y esta caída del patriarcado no se dio como fruto de una guerra de sexos, al estilo de lo que quieren fomentar hoy, lo que nos dice el feminismo hoy. Todos los varones son violadores, todos son femicidas en potencia. O, lo escuché el otro día, los varones siempre estuvieron cómodos. Es decir, esta gente como que no conocieran la historia, es decir, la explotación laboral, las injusticias sociales, la esclavitud, incluso pensemos en nuestro país, la dictadura, la represión política que tanto padecimos en este país, ¿afectó solo a las mujeres? Los varones estaban exentos, ¿no? Los varones además cargaron con otra cruz, que fue la colimba. 100 años, por 100 años casi no llegó a 100, los varones tenían que hacer un año, dedicarle un año al Estado de colimba. Bueno, de eso no se habla. Ellos hacían los trabajos pesados y también sufrían más la falta de empleo en el sentido de que hay una presión social mayor sobre el varón en el sentido de tener que mantener a la familia. Bueno, esas cosas están cambiando, pero no es verdad que en la historia el varón la pasó bomba y la mujer horrible todo el tiempo, como es la versión que nos cuentan. Eso no implica negar que la mujer haya estado relegada en ciertos aspectos, pero hoy ya no lo está, en nuestro país no lo está. Lo más chocante del discurso o del relato de las que hoy se arrogan el título de defensoras o promotoras de los derechos de las mujeres es su falta de conciencia histórica. El otro día, por ejemplo, escuché uno de estos cursos de género que por ley tienen que soportar los funcionarios, legisladores, etc., ¿no? Esos cursos son, lo voy a decir directamente, un conjunto de superficialidades, de falacias, de simplificaciones, muy poco dignas de un país como el nuestro, y parecen además, sinceramente, parecen de escuela primaria, ¿no? Pero bueno, una vez me tomé el trabajo de escuchar toda la clase, que se dio en plena pandemia, la dio la ministra de la Mujer, para los diputados nacionales en el Congreso. Bueno, ahí ella es funcionaria de un país pionero en participación política femenina, pero dijo que fueron los organismos internacionales y el feminismo mundial los que vinieron en auxilio de las argentinas sometidas. Es decir, para ella los hitos de la emancipación de la mujer en la Argentina fueron la Convención sobre Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, que votó la ONU en el 79, y el segundo, en el 94, la Convención Interamericana para erradicar la violencia contra la mujer. Ahora yo digo, en esa fecha, es decir, ella dice 79 y 94, ¿no? Para esa fecha las argentinas ya habíamos tenido una presidenta mujer, en 1974. Y desde 1991 teníamos una ley de cupo que feminizó el Congreso argentino mucho antes que los parlamentos europeos, por ejemplo. Si ustedes comparan con Francia, van a ver que no había tantas diputadas como había en el nuestro gracias a la ley de cupo de 1991, así hace 30 años. Gómez Alcorta dijo que la igualdad para las mujeres tardó muchísimo. Y después dijo que en 1926, cuando solo había varones en el Congreso, se dictó la primera ley de derechos civiles para la mujer. Entonces yo le preguntaría, ¿cómo pudo un Congreso de puros pantalones votar algo a favor de las polleras? O sea, son los misterios del patriarcado que ellos no pueden explicar. La ministra enumeró todas las leyes en beneficio de la mujer con una sola omisión. No nombró la ley de cupo femenino de 1991. ¿Y por qué no la nombró? Porque esa ley fue el primer envión grande que tuvo la igualdad política en este periodo democrático. Ya llevamos 10 años de democracia cuando se saca esa ley. ¿Y por qué no la nombró? Porque también fue iniciativa de un varón. Porque fue votada por un Congreso abrumadoramente masculino. Es decir, no una ley que las feministas le arrancaron al patriarcado. Vamos a recordar cómo fue. Obviamente una mujer presentó el proyecto, pero todos sabemos muy bien que en el Parlamento uno puede presentar un montón de proyectos y si no hay voluntad política de discutirlo, mueren ahí, ¿no? O sea, presentar proyectos significa que va a haber una ley. Y entonces Carlos Menem, que era presidente en ese momento, dijo, sí, esto va. Y Dora Barrancos, que hoy es asesora de Alberto Fernández, en aquel momento tuvo la honestidad de reconocer que fue la implicación personal del presidente entonces, que llamó uno por uno a los diputados remisos, porque obviamente muchos no la querían votar, y así salió la ley. No había, el Congreso argentino pasó, gracias a esta ley, de tener 16 mujeres y 266 varones, que tenía en ese momento, a
cuando ya habían pasado 10 años de democracia, vuelvo a repetir, a tener en el 93 41 mujeres, o sea, más que duplicó la cantidad de mujeres, y 226 varones. Y en el 95, como se iba renovando por partes, no fue automático, ¿no? En el 95 tenía 74 mujeres y 195 varones. En Francia, en 1997, o sea, 6 años después que nosotros tuvimos la ley, todavía había menos de 10% de mujeres en el Congreso. Francia, país del feminismo, bla, bla. Bueno. El año pasado se cumplieron 30 años de la sanción de esa ley. ¿Y qué hicieron las feministas? Una reunión recordatoria donde se autoelogiaron y ni siquiera nombraron a Menem. ¿Por qué? Porque en el clima actual no se le puede reconocer nada positivo de un varón hacia la mujer. Los varones están en el purgatorio, todos. Son culpables sin juicio. Pero además, ellas se roban un mérito que no tienen. Yo les digo, si no me creen, vayan a los archivos, Pimpi se va a acordar, pero otras por ahí son muy jóvenes, pero pueden ir a los archivos de los diarios y busquen a ver si hubo una manifestación, una movilización, una organización masiva de mujeres que le haya arrancado esa ley al patriarcado. Nada. No existía, es más, fue una sorpresa esa ley. No existía ningún movimiento activo feminista, en ese sentido, en la Argentina. No fue una ley que se le arrancó al patriarcado, reitero. Esa ley fue obra de un presidente y de un parlamento abrumadoramente masculino, que con esa norma dejaba de serlo por propia voluntad. O sea que los varones renunciaban voluntariamente a su poder. Es decir, el patriarcado se rinde sin pelear. Es una cosa muy rara. Bueno, esa ley no es casual, además, que lo haya hecho una fuerza, el justicialismo, aún Menem, que con todas las críticas que hay, pero algo, es decir, Menem ¿de dónde venía? Del justicialismo, por algo lo hizo, porque también él tenía en los genes ¿cómo decir? Esa tendencia a que la mujer participe en la política, no excluirla. Bueno, eso no lo pueden reconocer las feministas, porque si no pueden reconocer es un karma que llevan, que los dos grandes logros, los dos grandes momentos de eclosión de participación de la mujer en la política, los dos y después también, se los deben al peronismo. Siempre fue el peronismo que lo hizo. Bueno, esto es intragable, como digo, para el feminismo actual, que se construye sobre la base de la guerra de sexos, bueno, ya lo dije esto, pero sí, la guerra de sexos no existió en el pasado, pero sí es el programa que ellas tienen. El programa de esta corriente es el enfrentamiento continuo, constante, de la mujer contra el varón contra la mujer. Cuando, por ejemplo, eligieron a Kamala Harris, ¿no? la vicepresidenta actual de Estados Unidos, acá las feministas estaban emocionadas, porque una mujer era vicepresidenta de Estados Unidos, pero ninguna dijo lo que tendrían que haber dicho, simplemente es, bueno, era hora que Estados Unidos se ponga a tono, ¿no? Con un país como la Argentina, que como dije, tuvo su primera presidenta mujer en el 74, Isabel Martínez de Perón, y después tuvimos otra presidente, Cristina Fernández de Kirchner, en el 2007, y dos vices ya tuvimos. Dos vices, sí, ¿no? Y nos Gabriela Michetti y Cristina actualmente, ¿no? Y nos emocionamos, ellas se emocionaban porque Kamala Harris era, bueno, eso habla, ¿no? De lo que es la falta de conciencia histórica, o de patriotismo, diría yo incluso. Bueno, en vez de eso, cada 8 de marzo escuchamos las mismas huevadas de género, discúlpeme que use esa palabra, ¿no? Huevadas de género, que es, por ejemplo, decir que la Argentina es una sociedad muy machista, estas cosas las he leído, además que las invento, que la Argentina es una sociedad muy machista, que la Argentina es un país de cultura marcadamente machista. Yo creo que deberían darse una vuelta por países que no voy a nombrar para no quiero ofender a nadie, pero hay países donde uno puede ir y experimentar en serio lo que es una cultura muy machista, lo que es la exclusión de la mujer de los ámbitos públicos, lo que es la mirada hacia una mujer va sola por la calle, ya saben de qué la califican, en fin. Yo no estoy diciendo que la Argentina no persista machismo y prejuicio, no digo que no, pero no son estructurales, no definen a nuestra sociedad, eso no nos define como sociedad, todo lo contrario. Lo que vivimos ahora en realidad es una moda importada además, una especie de berretín feminista que lleva a cualquier tipo de excesos. Por ejemplo, una numen del movimiento feminista dijo, en un 8 de marzo, porque yo colecciono las frases, ¿no? que Evita había promovido el voto femenino pese a tener un esposo machista. Bueno,
¿qué les queda a las feministas en un país donde todos los derechos de la mujer están garantizados? Es decir, aparece este movimiento cuando ya la mujer en Argentina es libre, tiene los mismos derechos que el varón, en fin. Entonces, ¿qué se hace? Se sobreactúa. Hay que inventar el patriarcado para poder pelear contra él. Se roza el ridículo, ¿no? Se quejan todos los años porque los Reyes Magos le traen muñecas a las nenas. ¿No? Eso es gravísimo. O ahora están con esto del micromachismo. Los micromachismos es decir, es buscar machismo donde no hay, ¿no es cierto? Encontrar el pelo a la leche. Por ejemplo, si un hombre le explica algo a una mujer, es porque la está subestimando. Pero por favor, o sea, bueno, si uno ya sabe, le dice, no me expliques lo que ya sé, punto, otra cosa. No, hay que hacer toda una denuncia, ¿no? de machismo. Bueno, yo creo que es una géneromanía, le digo yo, porque más que feminismo, ¿no? Y nosotros, si pensamos en el feminismo clásico del siglo pasado, podemos enumerar logros, ¿no es cierto? Las sufragistas reclamaron el voto, también tuvieron que pelear para tener el mismo sueldo que los varones, que eso ya está logrado. O sea, cuando dicen hoy que hay brecha de género, no hay brecha de género salarial. A ninguna mujer en este país le pagan menos por hacer el mismo trabajo que un hombre. Eso es falso, es más, es anticonstitucional. Está en la Constitución, que se le paga el mismo sueldo a toda persona sin distinción por la misma tarea, misma remuneración. Bueno, pero digamos que podemos enumerar logros del siglo pasado, ¿no es cierto? El voto, la emancipación laboral, es decir, que las mujeres podemos trabajar prácticamente lo que querramos, ¿no es cierto? Ya prácticamente no quedan vetos. La contracepción, que nos permitió, digamos, decidir la maternidad, ¿no? Y generó libertad sexual, o sea, nos puso a la par de los varones en ese sentido, ¿no? Y la patria potestad compartida sobre los hijos, etc. Es decir, todo eso ya pasó en la Argentina. El feminismo hoy es más virulento que nunca, es belicoso, es agresivo, parte de la base que entre mujer y hombre no hay solidaridad y cooperación, sino antagonismo y competencia. Los logros, entre comillas, digo, del feminismo tercera ola, son la crispación social, la enemistad entre los géneros y la desviación de los verdaderos problemas. Sobre eso voy a volver después. Yo entonces la pregunta que me haría a mí y haría a todas las mujeres argentinas y a las peronistas en particular es, ¿qué nos pasó? Porque así como Emmanuel Todd, el antropólogo que yo cité al principio, dice que nada hacía prever en Francia el surgimiento de esta guerra de sexos, yo digo lo mismo de Argentina. ¿Sí? ¿En qué momento dejamos que esta versión falsa de nuestra historia y de nuestra realidad presente se convierta en el discurso oficial? Porque hoy es el discurso hegemónico, ¿no? Por ejemplo, yo pensaba, no, la izquierda en este país siempre estuvo jodida, porque nunca pudo crecer, digamos, en la base, que supuestamente era su base natural, en la clase trabajadora, entre los trabajadores, porque existía el peronismo. Porque el peronismo le dio a los trabajadores una respuesta mucho más lógica, una respuesta humana, integral, acorde, ¿no es cierto?, con la historia de la Argentina, acorde con nuestro origen cristiano. Con el feminismo debería haber pasado lo mismo. Con el feminismo no tendría que haber podido hacer pie en este país, porque las mujeres argentinas, reitero, ya estamos emancipadas, y sin embargo, ha logrado, lamentablemente tengo que decir, infiltrar el discurso oficial, infiltrar, ¿cómo decir?, las estructuras, ni hablar del Estado. Bueno, acá hubo una defección, una renuncia al legado de Perón y de Evita, un olvido de nuestra historia, una renuncia a las categorías fundantes de nuestro movimiento. Y para mí eso es una verdadera regresión. O sea, no veo ningún adelanto, acá veo una regresión. En los momentos, como dije, de mayor avance de la mujer en sus derechos, tanto acá como bueno, en el mundo, no sé si en todo el mundo, pero sí en general en los países occidentales. En general no hubo una confrontación, ni una resistencia de los varones. También pensemos, por ejemplo, en la militancia de los años 60 y 70, ¿no? Los que son veteranos lo vivieron y los demás pueden averiguarlo. Pregúntenle a sus padres, pregúntenle a los referentes de esa época. La mujer militaba codo a codo con el varón en ese tiempo, en todas las organizaciones. Y no había un discurso feminista, una narrativa. Yo hace un tiempo hice una nota, y para una nota sobre ese tema de cómo eran los vínculos entre mujeres y varones en la política en los años 60, 70, 80, entrevisté a alguna gente, y un varón me dijo algo que
me dijo lo siguiente: que yo sepa, en ese tiempo no había prevenciones de género. Ni siquiera puede decirse que los varones aceptábamos, ¿no? Entre comillas, aceptábamos la participación de la mujer en política. Simplemente nos parecía lógico, era algo natural, ¿no? No decían, sí podés, no, sucedía. Y, o sea que hombres y mujeres argentinos ya se veían como pares hace 50 años, o más incluso, ¿no? Como les digo, pregunten, si quieren, a los veteranos de aquella militancia. Había reconocimiento, respeto, igualdad, incluso moral, se aplicaba la misma moral a todo el mundo, ¿no? Sin embargo, si hoy escuchamos a las feministas, vivimos en el peor de los mundos. Hasta ayer las mujeres argentinas fuimos esclavas, y hoy le debemos la libertad al feminismo rabioso, como digo yo. El verdadero trasfondo de esto, porque ¿por qué pasa esto? Es instalar una lectura deformada de la condición femenina. Hay referentes del movimiento actual que directamente predican contra la heterosexualidad, abiertamente. Una activista LGTB de Francia, Alice Coffin, por ejemplo, dijo: no tener marido me preserva de ser violada, golpeada, asesinada. Entonces invitó a las mujeres a hacerse lesbianas y prescindir de la mirada de los hombres. Beatriz Gimeno, una española, activista LGTB, pero además funcionaria, cuando era directora del Instituto de la Mujer de España, dijo: la heterosexualidad no es la manera natural de vivir la sexualidad, caramba, bueno, sino una herramienta de subordinación de las mujeres a los hombres. Bueno, esto no pasa solo en Europa, porque acá una referente de Ni Una Menos, fundadora de Ni Una Menos, dijo, y está escrito, o sea, dijo en una entrevista, está publicado, dijo: la pareja heterosexual es un factor de riesgo para la vida de las mujeres. Bueno, cuando el presidente argentino dice que conoció más canallas heterosexuales que canallas homosexuales, en el fondo está, que me perdonen, ¿no? Pero está recogiendo el mismo discurso. Y lo hace en una actividad con motivo del Día de la Mujer. O sea, en el Día de la Mujer se manda un speech contra, digamos, la heterosexualidad. Yo creo que lo que me sorprende también, más que lo digan, porque que lo digan, bueno, uno dice, también lo dijeron, ¿no? Es que no son, ¿cómo se dice?, cuestionadas. No son cuestionadas ni se les responde con la contundencia que se les debería responder. Eso es lo que más me preocupa. Esa negación de todo vínculo, ellas niegan, es decir, todo vínculo entre el género, digamos, entre lo biológico y lo social, ¿no? Todo es construcción, artificio, todo es inventado. Pero eso están totalmente equivocadas, porque hace tiempo ya que la antropología demostró que la pareja hombre-mujer fue el eje de la familia nuclear desde que apareció el Homo sapiens en la Tierra, desde hace 200, 300.000 años. Es decir, eso fue lo natural. Y eso no quiere decir, porque también es natural, y desde ese momento existía, la atracción de una persona por alguien de su mismo sexo. Pero que eso exista no significa que deba ser la norma. Es que porque existe eso hay que decir que la heterosexualidad es un invento del hombre para someter a la mujer. O sea, no sé en qué momento se juntaron los hombres en la caverna y dijeron, hey, vamos a hacer esto para... Bueno, es hasta delirante, ¿no? Como lo dicen. Y además, yo me puse a releer el libro de Simone de Beauvoir, el segundo sexo, que es un poco la Biblia, ¿no?, del feminismo, pero no del feminismo del siglo pasado, que uno puede no compartir la mayoría de las cosas, conclusiones que ella saca, pero es una mujer rigurosa y una gran intelectual. Entonces ella recoge toda esta cosa, y ella misma lo dice en su libro, en la primera parte del libro dice: la pareja nuclear, hombre-mujer, está desde el inicio de los tiempos, y si hubo poligamia y hubo poliginia, o sea, lo contrario, eran totalmente marginales, o sea, fue la excepción que confirmaba la regla. Bueno, esta corriente neofeminista agresiva es hegemónica solamente porque nosotros se lo permitimos, porque yo estoy convencida de que ese discurso no nos representa a la mayoría de las mujeres. Es decir, nosotros, bueno, no estoy culpando a nadie, lo digo en términos generales, renunciamos a defender nuestra historia y dejamos que se instale ese discurso. ¿Podemos nosotras reconocernos en un movimiento que dice que viene a darnos el poder y después nos trata como minusválidas, como víctimas permanentes, indefensas? ¿Podemos reconocernos en un movimiento que postula una guerra de sexos, una enemistad entre los sexos? Algunas corrientes actuales del feminismo, para mí, son directamente un atentado a lo femenino. Son un entrismo, una infiltración contra la feminidad.
Ni hablar de cómo han infiltrado el peronismo, como ya lo dije, que me indigna, fomentan el apartheid sexual, cuando toda la historia de la civilización reposa sobre la cooperación hombre-mujer, para edificar un hogar, para formar una familia, que es la primera, ya sabemos, la primera unidad. La familia no vive aislada, sino en sociedad, en comunidad, etc. ¿Y por qué yo digo la apartheid sexual? Hay una cosa que se votó más recientemente, que es la ley de paridad de género. Esa ley es un error. Voy a decir por qué. Sí, porque la ley del 91, uno le dice cupo femenino, pero no es de cupo femenino, es de cupo de sexo. ¿Qué quiere decir? Que puede haber mañana, es decir, la ley establecía un tercio para un sexo y el resto para el otro. Entonces podría haber habido una lista donde hubiera 70% de mujeres y 30% de varones, y hubiera sido muy justo. Ahora, actualmente eso es imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque hay 50 y 50. Es decir, es como si fuera que las mujeres necesitamos, a las mujeres nos representan solo las mujeres. Un hombre no puede representarme a mí mejor que una mujer desde el punto de vista, porque estoy hablando en términos políticos, el clivaje en la política no puede ser el género, porque entonces quiere decir que para que una mujer llegue a la presidencia la tienen que votar solo las mujeres, y para que un hombre llegue solo los hombres. Es decir, hay hombres que se sienten más representados por una mujer políticamente, y viceversa. Entonces la ley de cupo del 91 era mucho más justa que la ley de paridad actual, porque nos hubiera permitido el día de mañana ser mayoría en el Parlamento, y eso hubiera sido más justo que lo que pasa ahora, ¿no? Que parece que tenemos que estar siempre par y par, porque si yo entro a un lugar y no hay la misma cantidad de mujeres que varones, no, es absurdo, es ridículo. Bueno, perdón, me entusiasmé y me desvié un poco, pero podemos entonces aceptar la hegemonía de esta corriente para la cual la historia de la humanidad se explica porque los varones explotaron a las mujeres. Es decir, ya dejaron el tema de la plusvalía, la explotación de clase. Ahora la explotación no fue una clase a otra, fue los hombres contra las mujeres. Es decir, los pobres mineros que bajaban al socavón eran varones, pero no importa, igual eran privilegiados. Bueno, eso es más o menos el discurso del feminismo actual sobre la historia, ¿no? Y además, digo, ¿cómo podemos identificarnos como mujeres con un movimiento que plantea que una mujer solo puede estar representada por otra mujer, que el matrimonio heterosexual es un peligro y que en todo varón se esconde un predador de la mujer? De lo que se trata en realidad no es de los derechos de las mujeres. Acá no está eso en juego. Acá lo que se trata es de imponer una visión del mundo, de completar la llamada deconstrucción, esa operación que pretende llevarse por delante verdades y valores universales. Por ejemplo, el heroísmo. El heroísmo, para estas delirantes feministas de hoy, es un concepto machista. Y lo dicen encima, ni más ni menos que en relación con Malvinas. Y lo dicen en las universidades. O sea, le quieren enseñar a los jóvenes que reivindicar el heroísmo es una actitud machista. A ese nivel hemos llegado. Y esto es oficial, no es que sucede, digamos, marginalmente. La solidaridad y complementariedad entre los sexos es hoy reemplazada por el antagonismo y por una visión binaria según la cual la mujer encarna el bien y el hombre el mal. Hoy escucho que le agradecen a Alberto Fernández que nos permita tener voz. Bueno, es verdad que hay, ¿no es cierto?, una proliferación de cargos, ¿no?, en el área mujer. Es decir, tenemos el Ministerio de la Mujer y además tenemos secretarías o direcciones en cada uno de los ministerios, en las empresas del Estado, bueno, después en los municipios, en fin, es una inflación de cargos que no están ahí para mejorar la sociedad, sino para difundir este discurso. Ojo, no estoy diciendo que todas las funcionarias que trabajan en esos lugares no hagan algo por las mujeres, por favor, no digo eso, pero sí están difundiendo este discurso. Y además va a llegar a la escuela a través de la ESI. Si usted se toma el trabajo de entrar al ministerio, a la página del ministerio y mirar el documento que proponen a los docentes para empaparse la ESI, es de terror. Digo así, es de terror. Bueno, dice, nunca vi este nivel de infiltración en el peronismo, sinceramente, de un discurso tan ajeno a su doctrina y tan negador de su historia. Hay que tener presente que el neoliberalismo, que tanto se critica, no es solo económico o político, también es cultural, y el cultural es el más peligroso, porque el económico, el político se puede revertir más fácil, en cambio la cultura, lo que se va impregnando en la mente de la gente, no es tan fácil de cambiar. Es cultural y está presente tanto en la derecha como en la izquierda, que si ustedes se fijan en esta agenda de género, coinciden.
Y el peronismo siempre fue equidistante de esos extremos, pero hoy no estamos en el centro, no estamos ocupando el centro, no tenemos un discurso que ocupe el centro como históricamente en muchas etapas hizo el peronismo, y como lo hizo, bueno, fundacionalmente. Bueno, yo en estos discursos respecto de la mujer veo un auge de este neoliberalismo, una promoción del individualismo extremo. La mujer se puede, ¿cómo decir? Se desarrolla, se tiene que desarrollar independiente del varón, y lo mismo el varón independiente de la mujer. El otro día escuché a una, y no estoy diciendo que una mujer no lo pueda, no estoy diciendo que no tengamos que casar todas, por favor. El otro día escuché a una referente oficialista decir que hace falta en el gobierno más mujeres para poder reducir las profundas desigualdades. Y yo le diría, las desigualdades más profundas, señora, no son de género. Las desigualdades profundas que vivimos hoy en la Argentina, que padecemos los argentinos, son sociales. La brecha que tenemos es social, es laboral, es educativa. Tenemos la mitad de los niños en la pobreza, niños y niñas por igual. Entonces hay que concluir que, además de lo que dije antes, este neofeminismo furibundo es una distracción, una tapadera, y para el gobierno es una excusa, porque el gobierno no hace lo que tiene que hacer y se la pasa haciendo gestos de género, política de género, presupuesto de género, todo de género, pero los problemas reales de la Argentina están ahí, intactos. Todas las autoridades lo hacen, sin distinción partidaria, ojo, no estoy diciendo solamente del Poder Ejecutivo Nacional, lo hacen todos, lo hace la Reta acá en Capital, bueno, nación, provincias, municipios, se la pasan sobreactuando con esto. Todos tienen perspectiva de género, que ni saben bien lo que es, pero no importa. ¿Y por qué lo hacen? Porque es gratis. Porque es gratis. Porque luchar, por ejemplo, yo digo el problema salarial, ¿cuál es? La brecha de género. Pero no hay brecha de género. No hay. Ni a ninguna mujer se le paga. Esa es otra cosa que me pasa cuando escribo que no hay brecha de género. Me dicen, ¿cómo vas a decir eso? Entonces le digo, bueno, dígame en qué empresa, en qué rubro, en qué empleo le están pagando a una mujer menos que a un varón por hacer la misma tarea y con el mismo tiempo. Y ahí empieza cric, 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 silencio radio, ¿no? No pueden contestar porque no hay un solo caso. En los tribunales laborales, donde se va uno a quejar, ¿no?, de las injusticias laborales, no hay demandas por como decir, discriminación de género salarial. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, tiempo, y hablamos de algo que como no existe y no hay que resolverlo, no hay problema. Porque, mientras tanto, la verdadera brecha salarial es que nuestros maestros y nuestros médicos ganan sueldos indignos. Ahora, esa brecha es mucho más difícil de resolver, ¿no es cierto? Porque habría que repartir de otra manera. Y ahí ya, mejor hablemos de género. El peronismo emancipó a la mujer, pero prudentemente tomó distancia del feminismo. Porque ya en aquel momento, aunque no al nivel de hoy, tenía en germen ese discurso de segregación, ese discurso de odio, o de sembrar cizaña, ¿no?, entre mujeres y varones. Y otro gen que tiene el peronismo es la unidad, la integración. El discurso feminista dominante hoy divide, segrega, fragmenta. Por eso también digo que es contrario a la esencia de este movimiento. El feminismo actual, sí, eso digo, es contrario a la esencia de este movimiento, que tuvo en su génesis el modelo de esa pareja emblemática en el respeto y la potenciación mutua. Ya voy terminando. La izquierda, yo decía, nunca pudo penetrar en la clase obrera. ¿Cómo logró penetrar en el feminismo? ¿Cómo logró el feminismo penetrar en el movimiento, lo que debería ser un verdadero movimiento de participación femenina? Nos dejamos copar por un discurso que contradice esos principios y nuestros logros, ni siquiera rescata nuestros logros. Entonces, volviendo a las experiencias fundantes del peronismo, de aquel partido femenino que creó Evita, también hay una enseñanza que sacar de ahí. Primero, conocerlo, rescatarlo, porque no es que no le prestamos demasiada atención, creo, al menos yo me debo autocriticar en eso. La mujer en la Argentina, lo que prueba esa experiencia y las experiencias posteriores, es que la mujer en la Argentina hace tiempo que se viene labrando un rol político, un rol en la vida pública. Entonces tenemos que retomar eso, no permitir que se nos infantilice al punto que nos proponen, gestionar nuestra menstruación. Es decir, no, por favor, o sea, por un lado dicen la mujer tiene las mismas capacidades que el hombre, y después nos proponen que nos dediquemos a pedir subsidio para comprar no. Francamente, estamos para otra cosa. Ya tenemos experiencia política,
tradición de política, nosotros tenemos que ponernos a la par y hacernos cargo de toda la agenda. Yo no digo que no tengamos una agenda específica de mujeres, hay cosas, digamos, que nos unen como mujeres, pero ¿por qué no nos podemos hacer cargo de la totalidad? ¿No es cierto? ¿Por qué no? Las mujeres tenemos que tener respuesta para todo, junto con el varón, como hacen los varones, como históricamente, es decir, en el siglo pasado o en los siglos anteriores, digamos, decimos la decisión política la tuvieron los varones. Bueno, algunas cosas no se resolvieron muy bien, ¿no es cierto? Seguimos viviendo guerras, bueno, entonces las mujeres tenemos que asumir responsabilidad ya no estamos para solo ser víctimas, pedir subsidios y pedir compensaciones. Ahora tenemos que ponernos, no los pantalones, ponernos nosotros también al frente de toda digamos, los problemas que tiene en nuestro país, que no son solamente de la mujer. Y en esto, la experiencia de aquel partido peronista femenino es importante porque ellas no tenían una agenda estrictamente de mujer, además trabajaban por la justicia social para todos, no para las mujeres nada más, para todos, ancianos, niños, lo que fuese, y además tenían una visión de país, tenían la visión, la conciencia de que si no había justicia social, no había desarrollo para todos, no podía haberlo para la mujer. Hoy parece que la reivindicación de la mujer se puede lograr sin que avance el conjunto. Bueno, las mujeres entonces con esto termino, junto con el ejercicio de nuestros derechos, tenemos que empezar, como dije, a asumir responsabilidad en lo que sucede, hacernos cargo de que también somos responsables de las cosas que van pasando, porque ya tenemos un nivel de participación. Hacernos cargo de la totalidad del problema, como hacen los varones, o como decíamos que hacían los varones. Históricamente, no tenemos derecho, ¿cómo decir? Eso que nosotros decíamos, que los varones era un privilegio, que ellos hacían y deshacían, no es solo un privilegio, es un deber también, es una responsabilidad. Entonces nosotros tenemos que empezar como mujeres a asumir también esa responsabilidad. De hecho, muchas lo hacen, no estoy diciendo que esto no lo haga nadie, pero bueno, eso es lo que pienso, es mi reflexión sobre el feminismo actual y la historia de la mujer en el peronismo. Gracias por la paciencia. Muchísimas gracias a vos, Claudia. Muy, muy interesante y yo diría muy, muy incisivo todo tu análisis y esa comparación. A mí después me gustaría marcar algunos aspectos. Me encantó escucharte, pero quisiera primero ver si los compañeros y compañeras que están hoy aquí quieren preguntarte algo, comentar. Okay. Ahí vi una mano levantada, pero no sé cómo. Eduardo. Dale, Eduardo. Vos después, Carlos, también querías hablar. Sí. Estaba buscando eso del sonido. Como principio, agradecer a la compañera Claudia porque ha sido una brillante exposición, sobre todo marcando un hecho histórico, que es la reivindicación de la mujer a la par del hombre en la historia del movimiento peronista. Los que tenemos algunos pasos más caminados, antes lo mencionó, allá por los 60 y 70, jamás se nos ocurrió decir, no, son mujeres, ellas no. O las mujeres al inverso, es decir, no son varones, ellos no. Íbamos a la par, codo a codo, donde fuese, para las buenas y para las no tanto. Y así llegamos, y así avanzamos. Y tuvimos la primer mujer presidente de la nación y del mundo, como jefa de Estado y jefa de gobierno. Y voy a hacer una pequeña corrección. Antes fue vicepresidenta, por lo tanto tuvimos 3 vicepresidentas. Sí, está bien. El peronismo hizo realidad aquello de la equiparación de la mujer al hombre. Porque es verdad, en otros tiempos quizás, ya por una cuestión cultural que verdaderamente es lo más complicado muchas veces de modificar en un sentido de igualdad de derechos, el peronismo logró hacerlo con una prudencia basándose en los principios de los cuales ha nacido, que son esos principios cristianos que ha llevado a que todos participemos en igualdad
de condiciones y de oportunidades. También me pareció muy acertada y coincido plenamente en cuanto a la crítica sobre la ley de cupo en cuestiones electorales. Me parecía más correcto la anterior. No obstante eso, ahí vamos, mano a mano. Y no por eso nos tenemos que enojar. Simplemente que quizás la mejor valoración en cuanto a la posibilidad de cada persona no debe estar basada en el género, sino en su capacidad, en su trayectoria, etcétera. Muchos factores son los que contribuyen a esto. No obstante, es la realidad de hoy. Y tenemos la suerte en nuestro movimiento que las mujeres y los varones estamos en igualdad de condiciones y en igualdad de capacidad. Por eso a nosotros, en el peronismo, la ley de cupo no nos afecta. A los infiltrados sí, porque tienen una concepción diferente. Pero en este caso, eso es de destacar. En general, solo, más que preguntas, solo quería agradecer. Y por supuesto, digamos, quizás de una manera anticipada, hacer un brindis. Por todas. Gracias. Bueno, gracias. Gracias, Eduardo. Gisela, ¿vos querías decir algo? Sí, en realidad es para contar algo, no sé si, bueno, lo cuento y después siguen los que están levantando la mano. Quería contar al respecto de lo que decía recién Claudia, de que no hay leyes, digamos, que sostengan hoy un patriarcado, que sienten una diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a derechos. Pero sí, en mi experiencia como perito en las causas penales, recibo muchas causas de presuntos abusos y violencia contra la mujer, en lo que en mi experiencia alcanzo a ver, está bien, las leyes son igualitarias, pero los dispositivos con los que contamos para operar sobre los conflictos intrafamiliares hiperjudicializados son dispositivos que, bajo la apariencia de proteger a la mujer, pareciera que tienen por objetivo atacar a la familia. Porque no hay un dispositivo para proteger a esa familia o a ese conflicto familiar que no sea separar al progenitor atacado del denunciante, digamos, o del niño en cuestión. Esto termina afectando tanto a hombres como a mujeres, porque también tengo pacientes mujeres que una vez divorciadas empieza el terror de quién denuncia a quién primero. Si ella lo va a denunciar a él para que no tenga contacto con los hijos, o él va a denunciar a la nueva pareja de ella para arruinarle el fato. Y sobre esto, lo que tenemos es una familia que ya está resquebrajada, viene enseguida el aparato judicial a ver cómo puede terminar de destruir lo que ya tiene conflictos de por sí. No hay en este momento en la justicia dispositivos que tiendan a la unidad familiar, sino a rápidamente, bajo la apariencia de proteger a la mujer, separar a un progenitor y a toda su familia, porque también entran padres, tíos, abuelos, Sí. del niño en cuestión, y con ello la ruptura familiar. Eso era lo que quería. Ay, perdón. Cuando dicen que los jueces siempre fallan a favor de los hombres acusados, en lo que a mí respecta no es verdad. Falso. Yo veo exactamente lo contrario. Bueno, tocaste un tema que justamente estoy escribiendo sobre eso. Yo ya escribí 2 notas, una con testimonios de padres que hablan de esto, padres y madres excluidos. El drama que viven, años pasan, hasta que se resuelven las causas. Y después entrevisté a un juez de familia, Misraji, que capaz que lo conoces, que está escribiendo sobre ese tema. Si después me das un contacto, te mando las notas, porque es exactamente lo que me estás diciendo, es exactamente lo que estuve escribiendo en los últimos 15 días. Y me viene muy bien a mí para mis informes. Te agradezco mucho. O a esta chica Sisi. Yo te lo paso después. Mi contacto. Sí. ¿Cómo no? Genial, Roberto, gracias. ¿vos querías? Gracias, sí, muy bien. Roberto. Tenés que tocar donde está el microfonito y excluirle la línea que te deja en silencio. ¿No? No, está ahí, a ver. No se lo ve muteado, pero no sale la voz. Te dejó muda la Claudia. Te dejó mudo. Vas a escribir. Bueno, mientras tanto, Andrés, sí podés preguntar, por supuesto. Andrés.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si me escuchan. Sí, te Sí. escuchamos. Bueno, buenas tardes. Un abrazo grande para Claudia, excelente la exposición. En Gracias. primer lugar, quería agradecer eso y también el espacio que han generado para la charla entre los compañeros y las compañeras. Solamente una pregunta muy rápidamente para Claudia. ¿Cómo ve el feminismo en clave de Agenda 2030? Es decir, me parece que evidentemente esto está fomentado, alentado y financiado por algún poder, incluso que está fuera de Argentina. Me da la impresión, por la fuerza que tiene, en particular en nuestro país, este feminismo, digamos, que en realidad está alentando, como decías vos, un poco el odio entre, el combustible, digamos, que lo mueve, la levadura que fermenta. Esto me da la impresión a mí que es el odio entre el hombre y la mujer y la imposibilidad, en consecuencia, de poder hacer eso que decía Perón, que la política es el arte de construir intereses comunes. El Papa también lo dice, y me da la impresión de que es muy difícil armonizar, conjugar, encontrar intereses comunes sobre la base de un odio que se va alentando, de un resentimiento, de un rencor, que imposibilita una construcción como la que pensó Perón también, ¿no? La de la común unidad. Entonces la pregunta, para no hacerlo muy largo, es esa. ¿Cómo ve esto en clave de Agenda 2030? ¿Y cómo evalúa esto? Esto en realidad no es una pregunta, Claudia, para todos, sino que es una opinión mía. Me parece que esto, que está alarvado en la sociedad hace varios años, va directamente a atacar la doctrina peronista y la doctrina social de la Iglesia. Son los dos elementos que me parece que el feminismo como un dardo va directamente a eso que a mi modesto juicio va a poner en serio problemas, un futuro venturoso para todos. El peronismo como doctrina, para mí la más importante que tuvo y tiene Argentina, y la Iglesia Católica en un punto también como el peronismo como un instrumento político de la doctrina social de la Iglesia. Creo que está muy larvado en el feminismo también el odio religioso, ¿no? Y en particular a la Iglesia Católica. ¿Quién fomenta esto, Claudia, digamos, si le has hecho el ADN a este problema? Un abrazo y muchas gracias para todos. Sí, pasa que bueno, en el espacio de una hora por ahí es mucho para desarrollar, pero hay una cosa que es real. Primero, que este movimiento viene fomentado de afuera, es evidente. Hay dinero para decir, acá basta que una... La otra vez me acuerdo, por ejemplo, hay un dato, ¿no? Hay una señora, Mabel Bianco, es una feminista radical que no la conoce nadie, salvo yo, si yo la conocía, porque cuando en Infobae quería, digamos, en un debate poner las dos posiciones, la llamaba porque es una persona un poco más seria, digamos, y la hacía escribir bueno, hace un tiempo una revista de afuera publicó la lista de las 10 mujeres más influyentes, o algo así, era 10 mujeres influyentes en Argentina, y la incluía Mabel Bianco. Mabel Bianco, yo no sé, no la conoce nadie. Decía, ahora creo que es está de editora de género, o inspectora de género en perfil. Pero digo, no es una persona, ¿de dónde es influyente? No, son las redes, como ellos van armando, ellos van construyendo y van impulsando personajes. Entonces, digamos, una publica un artículo, la otra se lo cita, le dan un premio y así van promocionando. Esa es la mejor muestra de que hay algo detrás, es que es eso, es decir, lo vemos porque se van dando manija entre ellos, ¿no? Y es llamativo que un movimiento que se considera revolucionario y antisistema esté bancado por el sistema, porque si acá al feminismo lo promueve el sistema, el mismo sistema. Yo creo que hay una parte que es difícil entender, ¿no? Porque hace un tiempo yo entrevisté a un historiador francés y él me decía, la cultura occidental se odia a sí misma, porque Occidente se sabotea a sí mismo, en el sentido de que, por ejemplo, el feminismo, como vos bien decías, actual, ¿no es cierto?, considera que la culpa de todo, del sometimiento de la mujer, es de la Iglesia. Y aparte de que son ignorantes, el otro signo distintivo, ¿no?, del feminismo es la ignorancia, que son muy brutas realmente, así como plantean las cosas, es absolutamente falso eso, totalmente falso. Pero bueno, es como lo han instalado. Entonces,
se busca, digamos, minar las bases de lo que ha sido toda nuestra cultura, ¿no? Fíjense, en Europa hubo un gran debate y no quisieron incluir las raíces cristianas, y si hay un continente que surgió, digamos, del cristianismo, que incluso la iglesia inicialmente hasta lo organizó, fue Europa, y no quisieron incluir las raíces, no quisieron poner raíces cristianas. Bueno, así están hoy los europeos, ¿no? Es decir, no tienen protagonismo en el mundo, se dejan llevar por unos y por otros, pero bueno, todo eso está pasando en las sociedades occidentales. Es decir, por eso yo decía que es llamativo que el feminismo es mucho más ultra en los países donde la mujer está más liberada, es decir, donde ya no quedan derechos por conquistar, ahí el feminismo empieza con que hay que tirar abajo el patriarcado, en fin. Bueno, entonces, a la vez se promueve lo que se llama el identitarismo, es decir, la sociedad en vez de estar integrada, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahora se está reinventando el racismo, se está reinstalando el racismo. Es un problema que aparte puede ser de Estados Unidos, que sin duda fue un país que tuvo un racismo estructural, es decir, tuvo un sistema de segregación basado en la raza, lo cual es terrible. Eso deja secuelas, pero en la Argentina, el otro día leí un tipo que ponía el mito de la nación mestiza. ¿Cómo el mito? No es un mito. La Argentina es un país mestizo. América Latina es mestiza. ¿De dónde? ¿Cómo un mito? Entonces empiezan a dividir. Entonces ahora tenemos afroargentinos, tenemos una colectividad afroargentina, después tenemos los argentinos que son los hetero no sé qué, los homo no sé qué, las lesbianas, no sé. Entonces cada vez van creando, que se llaman colectivos, pues yo siempre digo, las mujeres no somos un colectivo, por favor. Bueno, pero van creando eso y va generando una, ¿cómo decir? Una parcelización, una guetoización de la sociedad, y eso, ¿cómo decir? Destruye, ¿no es cierto?, lo que fue una integración en muchos países exitosa. Esto lo padecemos acá, acá todavía, digamos, no está tan agudizado, pero por ejemplo, en Inglaterra, donde promovieron mucho el tema del comunitarismo, así, dejemos que cada colectividad tenga su escuela, sus religiones, y en vez de integrar a través de la escuela, como acá se hacía originalmente, lo hacía la escuela, ¿no? En vez de integrar, dijeron, no, que cada uno, respetemos que cada uno tenga, bueno, ahora están preocupados, porque dentro de esas comunidades donde se les instala, donde les reclutan, a los terroristas que después se van a ir a meter bombas, porque son gente que vive, como decir, aislada, que no se sienten parte del país. Bueno, eso mismo se está tratando de instalar acá, en toda Europa. Sí, por favor. No sé si eso más o menos responde a tu... Bueno, el otro referido a lo de la agenda, ahora se inventó el ecofeminismo, por ejemplo, que no sé bien qué es, pero digamos, se van cruzando, ¿no?, las temáticas. Como se dice, la mujer contamina menos, no sé, pero bueno, sí. O por ahí nos yo hacen creo, contaminar más, ¿viste? sí, yo creo que hay con esto termino la respuesta, también hay usinas neomaltusianas, ¿no es cierto? Porque el maltusianismo no termina nunca de desaparecer, para las cuales la respuesta a todos los problemas es que no nazcan pobres, esencialmente que no nazcan pobres. Y yo creo que acá, además, digamos, de que el aborto se legalizó, lo más grave es el espíritu con el cual se hizo, porque se está promoviendo abiertamente la antinatalidad, que no nazcan los chicos. Tener un hijo es un problema, es algo, bueno, ya, y tener dos, ni hablar, tener tres, ya, bueno, sos un criminal, sos un delincuente, se te ocurre tener más. Bueno, entonces esa respuesta, digamos, que ya, es decir, en vez de poner a trabajar la imaginación para crear un nuevo orden, digamos, social, político, que integra a todo el mundo, en vez de confiar además en el poder de la población. Es decir, los países más, como si, casi todos los países descansan mucho en su mercado interno, en fin, en vez de querer que yo quiero que nazcan más argentinos, como quería Perón, quería, ¿no?, 50 millones para... ¿sí? En vez de promover eso, estamos comportándonos como si no nos alcanzaran los recursos. Es algo increíble. Bueno, y a nivel mundial pasa lo mismo. Si en vez de poner la imaginación a trabajar para encontrar sistemas que resuelvan, no, volvemos a caer en la vieja, que aparte ya se demostró 1000 veces que Malthus estaba equivocado, totalmente equivocado. Y se vuelve a lo mismo. La solución es el control de natalidad. No tienen otra, no se les ocurre otra cosa. Y especialmente que no quieren que nazcan pobres, que nazcan... Bueno, en fin, igual yo reitero, hay una parte que me cuesta encontrar explicación a la lógica de que Occidente se sabotea a sí mismo. Eso es algo que no termino de entender, porque es algo como decir, es suicida lo que están haciendo.
Bueno, me gustaría a mí hacer algunos comentarios. No sé si hay alguien más que esté en eso. Están escribiendo acá muy bien, cada compañero. Perdón, ahí vi que, perdón, una cosita Sí, nomás digo, dale, que dale. Roberto es Planquel, que no se pudo comunicar. Él me estaba diciendo que página 12 y Sudestada son, Sudestada. sí, sí, yo sé eso. Me acuerdo que empezaron con ese suplemento, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero sí, sí, es permanente. Están constantemente metiendo ese discurso, sí. Bueno, El perdón. Colorado Ramos decía el Colorado murió hace 25 años, pero el Colorado Ramos decía que digamos, en el barrio norte, en Buenos Aires, se compraban 2 diarios, La Nación y Página 12. El Sí. padre leía La Nación y el hijo Página 12. El Colorado era muy Ujú. creativo Sí, a la hora de identificar esa. sí, Y yo digo, para mí es como suficiente para saber qué es Página sí, 12 hoy, sí, ayer y siempre fue. Siempre fue. sí, sí. O sea, no, nunca primero, para empezar, siempre fue gorila, como Danate. Y segundo, siempre fue un instrumento para, Sí, como un cazabobo, digamos. Como un sí, tal cazabobo, ¿no? cual. Pero bueno, eh, me gustaría hacer algunos comentarios, entre otras cosas porque yo eh, llevo muchos años militando por los derechos de las mujeres. De hecho, soy parte bueno, no solo soy parte, soy la secretaria general de una organización de mujeres que es el Sindicato de Amas de Casa, que el sábado que viene vamos a cumplir 39 años, que siempre me parece impresionante que estemos además las mujeres que lo constituimos hace 39 años, seguimos juntas en distintas provincias de Argentina, más otras, no es que estamos solo las veteranas, pero quiero decir que logramos seguir juntas, a pesar de que en la política más o menos, no todo, porque nosotras nacimos de algo que también estaba en el proyecto que Eva plantea en La razón de mi vida, cuando en el artículo Una idea dice que la mujer cuando se casa debía tener asignado un recurso, y el sentido con que ella lo plantea es justamente compensar un poco que no se desvalorice, si no se le diga a la mujer, mira, lo que te conviene es salir a la calle porque ahí es donde vos ganás en independencia, tenés posibilidad de tener autonomía, bla, bla, y capaz vas a descuidar el hogar. Lo digo medio lo bruto, disculpen, ¿no? Pero como que la idea con la que Eva plantea esa posibilidad de que la mujer tenga un ingreso porque se ocupa de la familia, está vinculada a un momento en que las mujeres, como los varones, estaban insertadas en el mundo laboral, era oportunidades, pleno empleo y demás, y ese mundo a veces Evita decía, a veces parece que las leyes terminan en la puerta de la casa, refiriendo a justamente a esa desigualdad. Me encantó, te quiero decir, Claudia, me encantó tu exposición, como me gusta siempre que te leo. Me parece que es súper precisa. Quiero decir que, por supuesto, que las voces que tenemos a veces no son tan fuertes como desearíamos, pero habemos los que resistimos. Y me gusta mucho, en, en general, hasta el último punto que has tocado recién cuando habló sobre la ley del aborto, es algo que nosotros no estamos discutiéndolo para tomar posición partidaria, porque comprendemos que puede haber alguna diversidad, pero a mí me parece, y yo misma me anoté para hablar cuando se discutió eso la primera vez, la segunda vez no hubo posibilidad de hablar, cuando se aprobó no hubo posibilidad de intervenir, porque yo creo que tu síntesis es extraordinaria. Peor que el hecho de que se haya hecho legal la interrupción del embarazo, que tiene un costado donde vos podés comprender que no penalizar a la mujer porque hace un aborto, cuando en el contexto la dejaste sola para ocuparse de los niños, cuando imponés una cultura, un mensaje antinatalista, pero lo peor fue la mirada liberal, individualista y la promoción
que eso trajo aparejado, que estaba involucrada. Yo cuando discuto con mucha gente sobre este tema, gente que dice, no, pero las mujeres que no pueden pagar y entonces ponen en riesgo su vida y todo esto, yo les pregunto siempre lo siguiente, ¿vos leíste el texto de la ley? Les pregunto, ¿vos leíste el texto de la ley? No. Bueno, léelo. Vos lees el texto de la ley y decime si yo estoy demente. Porque todo ese proyecto de ley es como descarnadamente, yo a veces me río y digo, mira, ¿cómo será la cosa que hasta les perdono a las viejas feministas con las que hace 25 o 30 años nos repeleábamos, porque no era este nivel de despersonalización, de destrucción de la familia, aunque estaba ahí un poco, ¿cómo decir? El núcleo, el origen de esto. Cuando vos mencionaste el tema de la ley de cupo y cómo se niega el hecho de que no hubiera sido sin la decisión política de Menem. Yo voy a decirte que también estuvimos las mujeres que militábamos en los partidos participando de eso y promoviéndola, y eso es verdad, estuvimos cuando se trató, pero es cierto que no eran las movilizaciones masivas y demás. Tuvo otro componente que también fue interesante, que mujeres de distintas extracciones políticas encontraran puntos en común para reflexionar. Algunos puntos en común, por ejemplo, los que nosotros planteamos nunca entraban ahí. Todavía hoy siguen sin entrar, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, así como hoy se fomentan entre ellas, como bien has descrito vos cómo funcionan esas redes de instalar, bueno, como ocurre con los intelectuales, ocurre con el movimiento de mujeres, ocurre con el movimiento de la llamada diversidad. Fíjate vos que el Ministerio de la Nación, que voy a decir por primera vez hay un ministerio, y le llaman de la diversidad, y no dicen siquiera de la diversidad sexual, como por lo menos la compañera la Estela Díaz le ha hecho poner en la provincia de Buenos Aires, por lo menos hablar de la diversidad sexual, y no como si la única diversidad que existiera, del mismo modo que te hablan de imponerte la letra E, volviendo a invisibilizar a las mujeres, porque yo digo, muchas de nosotras dijimos, che, pará, no digamos siempre lo masculino para asignar aquello que tiene mejor posicionamiento social y lo femenino para plantearlo como accesorio. Como vos bien has dicho, las condiciones en Argentina, en lo legal, en el papel que ha jugado el peronismo, se han ido construyendo de manera extraordinaria. Y lo que continúa en la realidad requiere que se lo trabaje, pero en realidad requiere un compromiso real de transformación. Por ejemplo, pues sí, ¿cómo es posible que en 2 minutos resuelva el Congreso aprobar una ley sobre lo que llaman la gestión menstrual? Es decir, porque nosotros dejamos de ser mujeres, ahora somos personas, bueno, yo ya no, porque ya soy un poquito mayor, pero hubiera sido en su momento persona menstruante. No, pará, prima, yo era mujer, soy mujer, fui mujer y seré mujer, qué sé yo, en algún... Pero también es cierto que hay situaciones en relación a cómo es nuestro sistema de funcionamiento y al tema de la menstruación, más que pueden valer la pena que se tomen disposiciones, se promueva que haya un acceso, todo eso es fenómeno. Ahora, eso se trabaja por ley. Pero, por ejemplo, no se puede poner en tratamiento desde hace 30 años en el Congreso Nacional una ley que cree un registro de deudores alimentarios. No de varones, de deudores alimentarios. Son más los varones que las mujeres los que se desentienden de su familia. No son muchos, tal vez será un 10%, será un 8%, no sé cuánto. No son muchos, pero cuando son, para el caso que son, es un problema. Ahora, el registro es mucho mejor que la ley actual. Porque la ley actual dice que es punible, que podés ir preso si no cumplís tu obligación alimentaria. ¿Y qué? ¿Preso lo vas a cumplir? Preso lo vas a avergonzar a tu hijo, preso no vas a poner un mango y todavía capaz la mujer te va a tener que llevar la comida a la cárcel. O sea, es una ley inútil para modificar una realidad. Y sin embargo, 3 veces la Cámara de Diputados ha dejado caer proyectos, algunos mejores, otros peores, pero el concepto me refiero. ¿Qué es el registro de deudores alimentarios? Es como una herramienta para que los jueces exijan que se cumpla, no para castigar, no para excluir, para que se cumpla. Bueno,
Ahora hay el alerta contra el punitivismo. Entonces, se habla de violencia de género, han hecho una descripción más amplia que el diccionario completo sobre violencia. Una de las últimas ha sido la violencia política, que como ustedes comprenderán, abarca a la totalidad de las mujeres. Y sin embargo, no aprueban, por ejemplo, que cuando una persona tiene decidida por la justicia la exclusión, pueda tener una tobillera para que se controle, que no se acerque, que eso no termine en una violencia mayor o en un femicidio. O sea, hay una distancia, cuando los temas son reales, hay distancia entre el discurso y la realidad de las políticas. Cuando los temas son reales. Cuando no, son ignorados los temas reales y son inventados, diría yo, lo demás. Yo coincido completamente con vos en el tema de que el 50 y 50 es un corsé que no era necesario. La ley de cupo sí era para la participación de la mujer en el sentido de decir que no podía haber menos que un tercio de mujeres o que un 30%, porque la mujer era la que estaba excluida. Vos mostraste que con la ley, que no es del voto femenino, la ley de los derechos políticos, y concomitantemente el Partido Peronista Femenino, se produce esa organización y se traduce en que en el 51 las mujeres que por el peronismo ingresan a la toma de decisiones en el Congreso. Y después la ley de cupo, en el año 91, nosotros estuvimos ahí. Yo estuve ahí en la Cámara de Diputados cuando vino Manzano, que era el ministro de Interior de Menem, a decirle a los peronistas que estaban ahí que la orden del presidente Menem era que lo apoyen. Y ahí vinieron los radicales, porque estaban todos expectantes. Si el peronismo no aprobaba, ellos, los tipos que estaban ahí, están pensando que pasado mañana termina mi mandato y quiero reelegir. No quiero que me vengan con que tiene que entrar una mujer, ¿no? Esa mezquindad ya aparecía ahí. Creo, ahí preguntaba a Guillermo, creo que le pasa al peronismo que nos dejamos, digamos, infiltrar. Yo creo que la dictadura fue súper, hiper, recontra dañina. Bueno, vos la sufriste en carne propia, con tu propia libertad. Algunos de nosotros la sufrimos con la pérdida de todas las oportunidades laborales, la pérdida de una carrera. Muchos, peor todavía, la padecieron con su vida. Y fue tremenda también en atacarnos en nuestra integridad, en nuestra fortaleza y demás. O sea, yo creo que ahí empezó la cosa. Para los que militamos en esa época, el 30 de octubre del 83 fue decididamente un día de duelo. A los boludos que dicen que Alfonsín es el padre de la democracia, no es el hijo de la derrota, no es el padre de la democracia. Es el tipo que se subió a la ola porque cuando perdimos la guerra en Malvinas, de nuevo, igual que como con la ley del aborto, lo peor no fue la derrota militar, lo peor fue el abandono de nuestro héroe de Malvinas, lo peor fue la desmalvinización, y de eso fueron súper cómplices los radicales. Y bueno, y algunos compañeros creyeron que miraron como miran ahora, que parecía que eso podía rendirle en el corto plazo, ¿no? O sea, yo creo que muy bien ha señalado la Sisi el tema de la familia. Yo creo que este feminismo tan individualista nos aísla y nos quiere aislar de la familia. Yo tuve una agarrada con mi hijo esta semana y con mi nuera holandesa. Habíamos ido 5 días a Valeria del Mar y no sabes, la holandesa habla poco español y yo te imaginas, holandés no hablo nada y inglés tampoco. Pero lo mismo nos entendimos perfectamente en la discusión, porque yo dije, parece que nosotros vamos a pasar del, ¿cómo le dicen esto? Del heteronormativismo al homonormativismo, ¿no? Se armó un quilombo porque la holandesa me acusaba de por qué yo no podía aceptar que haya que si siempre veía como natural la pareja heterosexual, pueda aparecer también como natural la pareja homosexual. Y yo digo, a mí no me importa la pareja homosexual, me parece fenómeno, cada uno haga la pareja que quiera. Yo, ¿por qué tengo que meterme en qué pareja hace cada uno de nosotros, ustedes, o si no hacemos, qué sé yo? Yo lo que digo
es que si el Día de los Enamorados, el 14 de febrero, en el diario La Nación aparece un aviso a toda página donde hay dos varones abrazados y dice amor del bueno, y muchas publicidades de empresa, no sé si algunos de ustedes lo vieron. Como yo también soy una militante, yo lo distribuí y lo planteé. Me recibí muchos cascotazos y algunos acompañamientos. Porque yo digo, amor del bueno, ¿y qué es el amor bueno? ¿Por qué amor del bueno? Mi discusión con mi hijo era esa. Yo le digo, para mí el amor es amor. ¿Qué amor del bueno o amor que no es bueno? O sea, que amor del bueno es si es homosexual. No, pero vos otras veces has visto mujeres. Bueno, pero yo no veo, no llamo a eso amor del bueno, justamente. El pensamiento único, la imposición, que es lo que los caracteriza, lo que caracteriza al progresismo. Y a mí me molesta que la palabra progresismo, que es una palabra que yo diría tiene una connotación positiva, porque el progreso es algo como que uno aspira, ¿verdad? Y si algo le ha dado progreso al pueblo argentino ha sido el peronismo. Por eso el progresismo me vuelve loca, pero bueno, se entiende que es el progresismo, y el progresismo es lo más regresivo que nosotros tenemos. La Cerruti, ahora la vocera del presidente, dijo, a mí por suerte no me formó un general, sino una abogada súper inteligente, no sé cómo. Bueno, hace tiempo lo dijo. Así como citó en su perfil de Twitter una cosa que me pareció de una perversidad increíble y que abona lo que vos estás señalando aquí, cuando puso una cita de Harari, donde Harari dice que si 1000 personas creen una noticia que no es cierta, eso es una fake news, pero que si millones de personas creen algo que no es cierto, eso es una religión. Yo me subí a la moto, yo no soy religiosa, ¿no? Pero yo sí. soy argentina, hermano. Entonces yo le dije, ¿a vos no te molestó la religiosidad de los argentinos, los peronistas que te votaron, la puta que te parió? ¿No? Porque esa chica estuvo 4 años como diputada nacional, votada por nosotros, porque era la candidata del Frente para la Victoria, del que formábamos parte, y no le molestó eso. Entonces, yo creo que la tarea que vos hacés, Claudia, es bien relevante, y que ir construyendo el análisis y las luchas que nosotros sí debemos tener, porque sí hay violencia machista. Claro que hay violencia machista. No hay en la misma proporción situaciones donde mujeres maten de 105 puñaladas a un varón. Tampoco es que todo el mundo, eso que de alguna, ese fue otro motivo de pelea en mis vacaciones, las palabras de la ministra respecto de que lo que ha ocurrido no es que son monstruos, sino que eso es la formación patriarcal. Y yo siempre pienso que claro, el cuestionamiento del patriarcado, además de una manera ahistórica, sin sustituirlo por un modelo con valores de organización de la sociedad, probablemente más equitativo o más democrático, a lo único que te lleva justamente al individualismo, a la indefensión, a convertirte en la nada de comunidad, por las distintas vías, por como vos has dicho últimamente, hace un rato, que inventar las identidades de cada una en su cosa. Nos pasó la vez pasada a nosotros, cuando yo me enteré, estaba dando una charla sobre encuestas de uso del tiempo, valoración de trabajo doméstico, una batalla que nosotros llevamos hace muchos años, que ahora hay una parte del gobierno que un poco la retoma, la chica esta de Alessandro, que está en economía, que es cuantificar ese trabajo y demás, y a mí me parece que está buenísimo, aun cuando el gobierno no saca ninguna conclusión de eso. Van a hacer una ley de cuidado y solamente omiten a las amas de casa, que son las personas que cuidan en cada hogar. Yo dije, si van a hacer un mapa de cuidado, empiecen por pedirle no sé si el AFIP o el INDEC, un mapa de todo el hogar en Argentina. Ahí van a tener alguien que cuida. Estén seguros, en cada hogar hay alguien que cuida, y seguramente, mayormente van a ser mujeres, ¿no? Y estamos en todo el tiempo
en esa falsa dicotomía. Por ejemplo, insisten con la educación sexual integral. Y yo digo, la educación sexual integral debería ser una educación para la equidad. Por ejemplo, cuando nosotros íbamos a la escuela, aprendíamos a coser a máquina, a tejer, a cocinar, a cuestiones de administración del hogar. Parece que resultó muy moderno y muy no sé qué, y muy igualitario sacarlo, porque es cosa de mujeres, cosa que no sirve. Así que no sirve. Aprender cómo administrar el hogar, cuidar, conocer cuáles son las cosas importantes a tener en cuenta para los hijos. Entonces, para mí, toda esa ideologización no es inocente. No es inocente. Eso es para dejarnos indefensos. Y el peronismo tiene una responsabilidad en eso. Nosotros tenemos una responsabilidad en eso, que tiene que ser justamente lo que no tiene este gobierno, que es estar próximo a lo que les pasa a las mujeres. Eso que voy a decir sobre la brecha salarial, porque hablan boludeces, miran en el INDEC que los ingresos femeninos son 75% de los ingresos masculinos. Y obvio, hermano, ahora mira cuántas horas laburamos nosotros sin cobrar y cuánto laburan ellos, y va a ver que se da vuelta la tortilla. 75% del trabajo no remunerado lo hacen las mujeres y el remunerado lo hacen y los varones hacen el 25%. Entonces, claro, ahí hay brecha. En el otro lado hay brecha, pero la brecha se explica por otra cosa. Nosotros de Perón y Evita es que tenemos por ley que por el mismo trabajo se pague el mismo salario y no se pregunta cómo somos. Todo esto está vinculado. Nosotros no podemos defender o reflexionar sobre los temas de la situación de la mujer en nuestro país, en general en las sociedades, si nos desprendemos de lo que es un proyecto nacional. No, todo está vinculado. Que nos vengan ahora con el tema de las naciones originarias. ¿Qué naciones originarias? Para empezar, ni originarias. Para seguir no son naciones. Y para terminar, en medio de una discusión geopolítica hoy en el mundo y con lo que está pasando en Ucrania y lo que va a seguir pasando y lo que pasa en Malvinas, todavía nosotros vamos a tener que estar discutiendo sobre si la Patagonia es argentina o no. ¿Y qué hacemos? Vamos contra Colón, vamos contra Roca. Bueno, vos dirás, ¿qué tiene que ver eso con la mujer? Tiene que ver con todo, porque es nuestra cultura nacional, es nuestra identidad como nación. Y el lugar que las mujeres hemos logrado, lo hemos logrado siempre con el peronismo, con un peronismo que es doctrinario. Yo a veces cuento, los putos peronistas, no era ninguna cuestión de discriminar a las personas por ser homosexuales, pero tampoco decir que por fin cuando llegué a esta edad y me enamoré de una mujer, por fin descubrí lo que es el buen amor y me liberé de la esclavitud por favor. Además, ¿cómo lo dijiste vos que me encantó? La negación de la naturaleza. La negación de la naturaleza. Porque llegado al extremo, si todas fueran relaciones homosexuales, ¿qué tendríamos? Una sociedad que se destruye a sí misma, que no ve una cosa es que haya también en la naturaleza las relaciones homosexuales, y otra cosa es que nosotros creamos que ese tiene que ser el modelo. Entonces, tenemos mucho para hacer, tenemos mucho para trabajar buscando una manera que eso sea verdaderamente inclusivo. Y en ese sentido quiero felicitar a la Luciana y al equipo de Bastón de Mariscal, al periódico que hemos presentado la semana pasada y que te lo vamos a hacer llegar, Claudia. Ahí está, mira, ahí lo está mostrando Robertito, porque nosotros queremos que haya un espacio donde podemos reflexionar sin los 280 caracteres de Twitter, aunque viene muy bien porque abre la cabeza, pero no alcanza para ir en profundidad con los temas. Seguramente hay muchas más cosas que uno le dan vuelta. Yo me acuerdo en el 95 fuimos a China, al Encuentro Mundial de la Mujer, qué sé yo, y era patético. Nosotros estábamos tan solos, éramos 3 compañeras de sindicato ama de casa. Nadie aparecía reivindicando el trabajo no remunerado de las mujeres en el hogar, ¿no? Todas estaban esperando que venga la Hillary Clinton a defender el aborto. Y
Siempre cuento la anécdota de que las únicas que encontramos nosotros en ese había 40.000 mujeres de todos los continentes. Encontramos el último día un grupo que venían de Inglaterra, que eran una federación que luchaban porque se cuente el trabajo de las mujeres, porque el trabajo no remunerado y se valore. ¿Y saben qué? Siempre cuento esto porque a nosotros nos impactó. Esa federación de mujeres reunía mujeres en situación de prostitución, mujeres negras, migrantes ilegales, y no me acuerdo qué otra cosa, ninguna era una organización de ama de casa como la nuestra, pero todas, como tantas mujeres, sostenían su hogar y sabían lo que a la mujer le cuesta poner en valor esa tarea, y cómo estos pseudo progresismos no hacen más que sumarse a la misma desvalorización que supuestamente ellos enfrentan. Así que felicitaciones a los compañeros que hacen el periódico, lo vamos a leer, lo vamos a discutir, y agradecerte a vos, Claudia, y si querés hacer un cierre de esta charla, te lo vamos a agradecer. Bueno, no sé, me quedé ya sin comentarios, creo, pero no, les agradezco la escucha y los comentarios, y bueno, espero que sigamos en contacto, y cualquier cosa que me quieran comentar, estoy acá, así que gracias por la invitación. Muchas gracias a vos, gracias a todos los compañeros por participar de este proceso de formación que nos hace tanta falta. Y seguimos, esta semana tenemos intenso trabajo, tenemos muchos desafíos, y nos va a quedar, esta charla está grabada, la podemos difundir, la podemos comentar, y vamos a seguirnos viendo, Claudia. Muchísimas, pero Bueno, muchísimas gracias. Gracias, bueno, Sisi, por la adiós. organización.